Desde pequeño, Roberto vivía en un orfanato con su hermana Felicity y no recordaba a sus padres, aunque a menudo soñaba con una gran casa con un piano blanco en la sala. Roberto se distinguía de los demás niños del orfanato por llegar aferrado a un estuche con un violín, el cual parecía ser su último lazo con el pasado. A los 6 años, asustado y reservado, pasaba sus días junto a su hermanita Felicity, a quien cuidaba y alimentaba. Aunque las cuidadoras intentaron obtener más información sobre su historia, Roberto se mantenía en silencio, y con el tiempo perdieron la esperanza de que alguien viniera por ellos. Con el tiempo, las cuidadoras del orfanato desarrollaron un gran cariño por Roberto, especialmente al escucharlo tocar el violín con una habilidad excepcional para su edad. Aunque no recordaba quién le enseñó a tocar, el violín se convirtió en su refugio emocional, brindándole consuelo en su difícil situación. Felicity no era aceptada por las otras niñas del orfanato, quienes se burlaban de su apariencia, lo que la aislaba cada vez más. Un día, sus compañeras la ataron a la cama y la dejaron expuesta al frío, lo que le causó una grave neumonía. Aunque al principio las cuidadoras no le dieron importancia, su estado empeoró y necesitaba dinero para un tratamiento adecuado. Roberto, desesperado por ayudar a su hermana, ideó un plan mientras tocaba su violín. Con el apoyo de Laura, que habló con la directora del orfanato, lograron obtener permiso para que Roberto tocara en público para recaudar dinero. A la mañana siguiente, Laura y Roberto se dirigieron a la estación de tren, donde Roberto tocó su violín en la plaza central mientras Laura recolectaba dinero. Tras casi 2 horas de tocar, Roberto interpretó una última melodía, y un hombre desconocido lo observó con seriedad. Al finalizar, el hombre le preguntó de dónde conocía esa melodía, lo que sorprendió y asustó a Roberto, quien no recordaba. El hombre murmuró que se parecía a alguien, pero no terminó la frase. Laura, preocupada, llevó rápidamente a Roberto al tren. Roberto estaba contento de que el dinero recaudado sería suficiente para el tratamiento de su hermana, pero su mente seguía ocupada con el hombre misterioso de la estación. Estaba seguro de haberlo visto antes, aunque ya era demasiado tarde para saber más. Afortunadamente, Felicity se recuperó rápidamente y volvió al orfanato en una semana. Una tarde, durante el descanso, Laura llamó a la puerta de la habitación de los niños y le dijo a Roberto que lo esperaban en la oficina de la directora. Al llegar a la oficina, Roberto se sorprendió al ver que la directora no estaba sola, sino que tenía un visitante. Cuando Roberto entró a la oficina de la directora, quedó boquiabierto al ver al mismo hombre de la estación. Nervioso, se sentó en el sofá, temiendo que lo acusaran de algo. Sin embargo, la directora sonreía y presentó al señor Aguilera como un músico famoso y respetado maestro de música, quien había decidido adoptarlo. Roberto, sorprendido, solo pudo preguntar por su hermana, preocupado por no dejarla sola. La directora le aseguró que el señor Aguilera deseaba llevarse a ambos. Una semana después, Roberto y Felicity esperaban frente al orfanato con sus maletas cuando llegó el chofer del señor Aguilera para recogerlos. Mientras se alejaban del orfanato, los hermanos sentían una mezcla de alegría y miedo, sin saber qué les esperaba. El coche se detuvo ante una mansión de piedra gris, imponente y fría, lo que hizo que Felicity dudara y sugiriera regresar. Aunque Roberto también sentía incertidumbre, la tranquilizó mientras caminaban juntos hacia la entrada. Al llegar, el ama de llaves los recibió y los llevó a la sala, donde Roberto vio un piano de cola negro, similar al de sus sueños. La señora Marta, el ama de llaves, llevó a Roberto y Felicity a sus habitaciones, luminosas y acogedoras. Roberto tenía una vista al jardín y Felicity al bosque y las montañas. Después de desempacar, Marta les pidió que bajaran a la cocina para comer y se presentó como la encargada de cuidarlos en ausencia del señor Aguilera. Allí, Roberto conoció a Cecilia, la hija biológica del señor Aguilera, una niña de cabello castaño y ojos grises. Al presentarlos, Marta mencionó que ahora eran hermanos. Aunque Cecilia mostró desconfianza hacia Roberto,
esbozó una pequeña sonrisa al ver a Felicity, quien ansiaba hacer una amiga, aunque ambas niñas permanecieron en silencio. Durante el almuerzo, Roberto se alegró de que la comida de la señora Marta fuera mucho mejor que la del orfanato, y Felicity comió todo su plato, algo inusual en ella. Cecilia, en cambio, apenas probó bocado y se retiró de la mesa, lo que Marta explicó como una consecuencia de la pérdida de su madre cuando era pequeña. De pronto, sonó una melodía desde la sala, que Roberto reconoció como una que él tocaba en el violín. Marta les reveló que era Cecilia, y los hermanos fueron a escucharla tocar de memoria. Más tarde, Marta informó a Roberto que el señor Aguilera lo esperaba. Llevando su violín, Roberto fue recibido por el señor, quien le preguntó sobre su infancia. Aunque Roberto no recordaba mucho, mencionó una casa con cuadros y un piano blanco, lo que hizo que Aguilera se estremeciera. Tras pedirle que tocara la melodía de la estación, Cecilia, sin que Roberto lo notara, entró en la habitación y lo observó en silencio. El señor Aguilera presentó oficialmente a Cecilia como la nueva hermana de Roberto y les propuso tocar juntos para un concurso de talentos, convencido de que tenían muchas posibilidades de ganar. Comenzaron a ensayar diariamente bajo su supervisión, aunque Cecilia se retiraba rápidamente tras cada ensayo, lo que impedía que Roberto hablara con ella. Felicity, aburrida, deseaba tener una amiga y preguntaba constantemente si Roberto ya había logrado acercarse a Cecilia. Un día, mientras paseaba por el jardín, Roberto encontró a Cecilia junto al estanque alimentando a las carpas. Poco a poco, la conversación fluyó y comenzaron a jugar juntos. Al día siguiente, los tres jugaban tan animadamente que la señora Marta tenía problemas para llamarlos a comer. Con el tiempo, los niños se adaptaron a su nueva vida, combinando juegos y ensayos bajo la atenta mirada del señor Aguilera. El día del concurso llegó y Roberto y Cecilia estaban muy nerviosos mientras el conductor los llevaba a la ciudad. En el edificio del evento, aguardaron su turno en silencio, con Roberto sosteniendo la mano de Cecilia para darle confianza. Al subir al escenario, la música fluía de forma mágica, pero de repente, Cecilia cometió 2 errores que interrumpieron la armonía de la pieza. Aunque confundido, Roberto continuó tocando hasta el final, pero la decepción era palpable. Los aplausos no fueron tan efusivos como esperaban, y Cecilia, con lágrimas en los ojos, pidió irse al coche. El señor Aguilera los recibió con una mirada dura, y aunque Roberto defendió a Cecilia, explicando que fue un pequeño error, el señor Aguilera respondió con enojo, diciendo que no debía haber ocurrido. Cecilia, abatida y en silencio, soportó la reprimenda, y al llegar a casa, corrió a su habitación. Desde aquel día, el señor Aguilera comenzó a practicar solo con Roberto, ignorando a Cecilia tanto en la música como durante las cenas, donde solo hablaba con Roberto y Felicity. Cecilia se aisló en su habitación, perdiendo interés en todo. Una mañana, los gritos de la señora Marta despertaron a Roberto. Cecilia había desaparecido. Al correr al jardín, Roberto la encontró bajo el agua en el estanque y sin pensarlo, la rescató. Los adultos llegaron rápidamente y el señor Aguilera, conmovido, dejó caer una lágrima. Cecilia se recuperó rápidamente y, arrepentido, su padre no se separaba de ella, disculpándose por haber priorizado el concurso sobre su relación. Aunque sonreía, aún había tristeza en sus ojos. Con el tiempo, Roberto esperaba que todo volviera a la normalidad, y un día, al escuchar el piano, supo que Cecilia estaba mejor. Al verla tocar, ella le sonrió, mostrando signos de recuperación. La vida en la mansión mejoraba, pero Roberto seguía inquieto por el misterio de su pasado y el de Felicity. Una noche, decidió acercarse al señor Aguilera para preguntarle al respecto. Su padre adoptivo, después de un profundo suspiro, le confesó que conocía parte de su historia. Le reveló que la madre de Roberto, Carmen, había sido su alumna de violín, una mujer elegante y talentosa de la que Aguilera se había enamorado en silencio. Aunque compartieron momentos, Carmen nunca correspondió sus sentimientos, ya que estaba enamorada del padre de Roberto, un hombre rico que vivía en la casa luminosa que Roberto recordaba vagamente.
El señor Aguilera, con tristeza, decidió apartarse y dejar que sus padres fueran felices juntos. Poco después, los padres de Roberto se casaron, y al nacer él, Carmen comenzó a enseñarle a tocar el violín, con mucha paciencia. Con la llegada de Felicity, la felicidad en su familia parecía completa. Sin embargo, con un profundo suspiro, el señor Aguilera se preparó para revelar algo trágico. Los padres de Roberto murieron en un accidente automovilístico, dejando solo a él y a su hermana como sobrevivientes. Al parecer, ambos niños salieron del coche en busca de ayuda al darse cuenta de que sus padres no se movían. El impacto del accidente fue tan traumático que Roberto olvidó todo lo ocurrido. Con lágrimas en los ojos, Roberto escuchaba mientras su padre adoptivo, tomándole la mano, lamentaba la pérdida y confesaba que, al saber que Carmen había muerto, sintió que una parte de él también se había ido. Tras la tragedia, los niños desaparecieron, y al no tener familiares, nadie pudo hacerse cargo de ellos. Fue solo cuando el señor Aguilera escuchó una melodía compuesta por Carmen en la estación que reconoció a Roberto. Reconocería la melodía entre 1000 más. La compuso tu madre. Le dijo. Era su melodía favorita. Al unir los hechos, comprendió que Roberto era el hijo de Carmen y decidió adoptarlo. Pidió perdón por no haber contado la verdad desde el principio, temiendo reabrir las heridas del niño. Roberto, con una madurez sorprendente, asintió y respondió: «Todo sucede a su debido tiempo». Tras la conversación entre Roberto y el señor Aguilera, la mansión se transformó en un hogar cálido y familiar. Las noches se llenaban de actividades en familia, como juegos de mesa y conciertos improvisados, donde Roberto y Cecilia demostraban su talento. Al cumplir 16 años, ingresaron a la Academia de Música y aunque todos los veían como hermanos, entre ellos surgieron sentimientos más profundos. Tras graduarse, se unieron a la orquesta académica y poco después, Roberto le propuso matrimonio a Cecilia. Felicity también tuvo éxito en la ciudad, mientras el señor Aguilera los apoyaba orgullosamente. La familia, unida por el amor y la música, convirtió la casa en un hogar lleno de risas y momentos felices. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes todos los días. Te agradecemos inmensamente por estar aquí con nosotros ahora.